¿Alguna vez han sentido ese nudo en el pecho cuando miran a alguien a su lado y de repente ven el rostro de quien alguna vez les hirió? Cuando las heridas del pasado, como sombras, se cuelan en los mejores momentos de nuestro presente y los ciñen con la amargura de un dolor antiguo. Bienvenidos a Abba Padre, un espacio de silencio, fe y cercanía con Dios. Abba es la palabra con la que Jesús se dirigía al Padre, como un hijo que confía, ama y se entrega. Aquí venimos a hacer lo mismo, acercarnos a Él, encontrar paz en Él y permitir que su presencia sane nuestro corazón. Amigos, hoy hablamos de algo que todos llevamos en lo más profundo del alma. Esas heridas que parecen haber sanado, pero que de repente se abren de nuevo. Hablamos de cómo las ofensas del pasado pueden envenenar las relaciones más hermosas del presente. Y hablamos del don más difícil, pero también el más necesario, que podemos ofrecernos a nosotros mismos, el don del perdón. Hoy caminaremos juntos por este sendero, sin prisas, con confianza y con la esperanza de que nuestro Padre Celestial ya ha preparado para nuestro corazón la sanación que tanto hemos esperado. Juan estaba sentado en una pequeña mesa en una cafetería en el centro de Bogotá, esperando a María. Se habían conocido hace 3 meses y por primera vez en muchos años, Juan sentía que podía volver a confiar. María era alegre, sincera, completamente distinta a Sofía, quien 5 años atrás le rompió el corazón con una traición. Cuando María entró al local sonriendo y saludando con la mano, algo se apretó en el pecho de Juan. Ese gesto. Sofía también solía saludar así cuando llegaba a su restaurante favorito en Medellín. De repente todo cambió. La sonrisa de María le pareció falsa. Sus palabras, vacías. Y en su mente se coló un pensamiento. ¿Y si ella también me está engañando? Esa noche discutieron. María no entendía por qué Juan de pronto se volvió frío y desconfiado, y él no podía explicar que su pasado había invadido su presente, como un humo tóxico que se filtra por la más pequeña rendija. ¿No nos pasa lo mismo a veces? ¿No cargamos todos en nuestro interior a un Juan que teme volver a confiar, volver a abrir el corazón? Nuestras heridas antiguas son como un viñedo descuidado. Cuando no podamos las ramas secas del resentimiento, éstas crecen y ahogan los nuevos brotes de amor. Creemos que nos protegemos, pero en realidad estamos sofocando lo bello que Dios quiere regalarnos. Carmen, una mujer de nuestra comunidad en Quito, me compartió hace unos días: Padre, no puedo perdonar a mi madre. Nos abandonó cuando yo tenía 12 años. Y ahora, cuando mi hija me dice que se quedará a dormir en casa de una amiga, siento un pánico que no controlo. Le grito, aunque sé que no es su culpa. Pero no puedo dominar este miedo al abandono. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Padre, siento que mi hija se aleja de mí. Ya no me cuenta sobre sus cosas, sus sueños, sus amigos, y no sé cómo detener esto. Mi dolor está destruyendo lo que más amo. Esta no es solo la historia de Carmen, es la historia de muchos de nosotros. Diego no puede confiar en sus socios después de que su mejor amigo lo traicionó en un negocio en Lima. Ana no cree en los cumplidos de su esposo porque su primer matrimonio se deshizo por críticas constantes. Carlos no muestra debilidad ante su hijo porque su propio padre lo llamó débil por cada lágrima que derramó. ¿Se reconocen en estas historias? ¿Hay alguien en su vida cuya traición, crueldad o indiferencia sigue viviendo en su corazón como una espina venenosa? A menudo nos decimos, ya he perdonado, pero el perdón no es un acto único como firmar un papel. El perdón es una elección diaria, un proceso, un viaje. Es como preparar un buen café colombiano. No se puede apresurar,
Requiere tiempo, paciencia, la temperatura justa. Y a veces, incluso, hay que empezar de nuevo. La semana pasada conocí a una mujer en Guayaquil que me dijo: «Padre, pensé que había perdonado la infidelidad de mi esposo hace 10 años, pero ayer llegó una hora tarde del trabajo y sentí la misma rabia, el mismo dolor, como si nada hubiera cambiado». Me miró con ojos confundidos. «¿Qué me pasa, padre? ¿Por qué no puedo soltar esto? ¿Por qué mi corazón se aferra tanto al dolor del pasado?» Amigos, esto es normal. No significa que seamos débiles o malos cristianos. Significa que somos humanos y que nuestro corazón, como la tierra después del invierno, necesita tiempo para volverse suave y fértil nuevamente. Las ofensas son como las raíces de una mala hierba. Aunque cortemos la parte visible, las raíces quedan enterradas profundamente y a la primera oportunidad vuelven a brotar. Por eso el perdón no es una solución instantánea, sino el trabajo constante de un jardinero que limpia pacientemente la tierra de su corazón. Pero lo más grave no es que llevemos este dolor dentro. Lo más grave es cómo este dolor se transmite. Los hijos que crecen con padres que no han sabido perdonar suelen repetir la misma historia. No saben lo que es la aceptación incondicional porque no la recibieron. Temen confiar porque han visto cómo la confianza se rompe. Hoy no estamos solos con este dolor. Dios tiene una palabra para nosotros, una palabra que puede sanar incluso las heridas más profundas, una palabra que puede transformar el veneno del rencor en un bálsamo de perdón. Imaginemos una escena que ocurrió hace 2000 años en las polvorientas colinas de Palestina. Los discípulos están alrededor de Jesús, sus rostros iluminados por el fuego de una fogata. Pedro, siempre impulsivo, siempre dispuesto a hablar lo primero que se le ocurre, se acerca al maestro con una pregunta que seguramente lo había atormentado por mucho tiempo. «Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7 veces?» Pedro probablemente pensó que estaba siendo generoso. En ese tiempo los rabinos enseñaban que bastaba con perdonar 3 veces. 7 veces parecía una misericordia extraordinaria. Pero Jesús lo mira con esos ojos que contienen toda la sabiduría y ternura del mundo y pronuncia palabras que transforman nuestra comprensión del perdón. Escuchemos las palabras de Cristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si me hace mal? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le respondió: «No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, 70 veces 7, 490 veces». Pero Jesús no nos está dando una tarea matemática. Nos habla de un principio. Nos habla de un corazón que no cuenta las ofensas, que no lleva un libro de deudas, que no guarda en la memoria cada agravio. 70 veces 7. Estas palabras de Cristo no son solo un consejo, son un llamado a una revolución del corazón, una invitación a vivir de manera diferente a como vive el mundo. Amigos, cuando leí estas palabras por primera vez en mi juventud, me parecieron crueles. ¿Cómo perdonar a quien nos hiere una y otra vez? ¿Cómo abrir el corazón a quien usa nuestra bondad en nuestra contra? ¿No es eso convertirse en víctima, permitir que otros nos pisoteen? Pero los años de ministerio me han enseñado. Jesús no nos pide que seamos un felpudo para que otros nos pisen. Nos habla de una fuerza capaz de romper las cadenas del odio. Nos habla de libertad, nuestra propia libertad de la prisión del rencor. 70 veces 7. Esto significa: perdona hasta que el perdón
se convierta en tu naturaleza. Perdona hasta que tu corazón deje de encogerse al recordar la ofensa. Perdona hasta que comprendas que el perdón no es un regalo para el ofensor, sino un regalo para ti mismo. Recordemos a Juan de nuestra historia anterior. Su corazón estaba cerrado con candado tras la traición de Sofía, y ese candado no le permitía amar a María. Las palabras de Jesús, 70 veces 7, no son un castigo para Juan, son la llave para salir de su propia prisión. Pero, ¿cómo hacerlo en la práctica? ¿Cómo perdonar a quien destruyó nuestra confianza? ¿Cómo cubrir con amor la cicatriz que duele cada vez que los recuerdos la tocan? Jesús nos da la respuesta no solo con palabras, sino con su propio ejemplo. En la cruz, cuando los clavos atraviesan sus manos, cuando el dolor desgarra su cuerpo, cuando lo rodean burlas y desprecio, Él ora: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 70 veces 7 no es un conteo. Es una forma de vida, es la elección de mirar al ofensor con los ojos de Dios, no con los ojos del dolor. Es decidir ver en él no a un monstruo, sino a un hombre o mujer herido que tal vez también necesita sanación. Cuando Carmen, de nuestra comunidad, dice: no puedo perdonar a mi madre, las palabras de Cristo le susurran: puedes, no de inmediato, no en un día, pero puedes, paso a paso, oración tras oración, hasta 70 veces 7. Esto no significa que deba confiar en su madre como si fuera una niña otra vez. No significa que deba olvidar el dolor o fingir que nada pasó. El perdón no es amnesia. El perdón es la elección de no permitir que el pasado controle el futuro. 70 veces 7. Estas palabras son una promesa. Si perdonas una y otra vez, si confías este proceso a Dios, Él transformará tu corazón de piedra en un corazón de carne. Él sanará no solo tus heridas, sino también las de aquellos a quienes perdonas. Por eso, amigos, estas palabras de Cristo no son una carga pesada, sino una invitación a la libertad, una invitación a dejar de ser prisioneros de los actos de otros y a convertirnos en co-creadores del amor de Dios en este mundo. Hemos buceado en las profundidades de nuestro corazón y hemos escuchado la voz de Cristo que nos llama al perdón. Pero, ¿cómo pasar del entendimiento a la acción? ¿Cómo dar el primer paso en este camino tan difícil? Permítanme contarles la historia de un hombre que vivió en España hace 500 años. Se llamaba Ignacio de Loyola. En su juventud era un noble arrogante, un guerrero que vivía por la gloria y el honor. Pero un día una bala de cañón francesa destrozó su pierna durante el asedio de Pamplona. Postrado en una cama, Ignacio leía libros sobre los santos y de repente comprendió: toda su vida había estado construida sobre rencores. Odiaba a sus enemigos, buscaba vengarse de quienes herían su honor, llevaba en el corazón un catálogo de todas las ofensas que le habían hecho a él y a su familia. Pero lo peor era que se odiaba a sí mismo, por cada error, por cada debilidad, por cada momento en que no estaba a la altura de sus propias expectativas. Ignacio era su juez más severo, y entonces, con la pierna destrozada, tomó la decisión más difícil de su vida. Decidió perdonar, no solo a sus enemigos, no solo a quienes le habían causado dolor, sobre todo a sí mismo. Fue una revolución. Ignacio comenzó a orar por aquellos a quienes odiaba. Al principio las palabras de la oración se le atoraban en la garganta como piedras, pero continuó, día tras día, oración tras oración, hasta 70 veces 7. Poco a poco algo cambió. Su corazón, duro como la roca de los Andes, comenzó a ablandarse. Ignacio sintió que la ira daba paso a la compasión, primero hacia sí mismo y luego hacia los demás. Comprendió una verdad profunda:
No podemos perdonar sinceramente a otros hasta que no nos perdonemos a nosotros mismos. Y no podemos perdonarnos a nosotros mismos hasta que no entendamos cuánto nos ama Dios a pesar de todas nuestras fallas. Más tarde, San Ignacio escribiría en sus ejercicios espirituales: el amor se muestra más en las obras que en las palabras. El perdón no es un sentimiento, es una acción, es una elección que hacemos una y otra vez, incluso cuando el corazón aún duele. Amigos, como un olivo en las tierras de América Latina necesita tiempo para dar fruto, el perdón madura lentamente. Los primeros años el árbol puede parecer estéril, pero los agricultores saben. Las raíces trabajan en la profundidad, preparando la cosecha futura. Cuando comenzamos a orar por aquellos a quienes debemos perdonar, ocurre un milagro. Empezamos a verlos no solo como ofensores, sino como personas con sus propias heridas, miedos y dolores. El hombre que te traicionó tal vez fue traicionado en su infancia. La mujer que te abandonó tal vez huía de su propio miedo a la intimidad. Esto no justifica sus acciones, pero ayuda a entender. El mal engendra mal, el dolor engendra dolor, y solo el perdón puede romper esa cadena. Carmen, de nuestra comunidad, comenzó a orar por su madre todos los días. Al principio, su oración era: Dios, ayúdalas a entender cuánto me lastimó. Pero poco a poco, las palabras cambiaron. Dios, sana las heridas de mi madre. Ayúdala a encontrar paz. Y ocurrió algo curioso. Cuanto más oraba Carmen por su madre, más la entendía. Recordó las historias que su abuela le contaba sobre la infancia de su madre. La pobreza, un padre alcohólico, la necesidad de trabajar desde niña para alimentar a sus hermanos menores. La madre de Carmen no era un monstruo, era una mujer rota que no sabía cómo amar, porque nunca había recibido amor verdadero. Este entendimiento no eliminó el dolor de Carmen, pero cambió su naturaleza. Ya no era una rabia ardiente, sino una tristeza, por ella misma, por su madre, por las oportunidades perdidas. Y esa tristeza podía llevarla ante Dios. Amigos, el perdón no es olvido, no es volver a las mismas relaciones de antes. A veces el perdón significa establecer límites, a veces distancia. El perdón es, sobre todo, liberar nuestro corazón de la prisión del odio. San Ignacio aprendió a discernir los movimientos del corazón. Decía: cuando cargamos con el rencor, el alma se vuelve inquieta, ansiosa. Pero cuando perdonamos, aunque sea difícil, en lo más profundo aparece la paz. No de inmediato, no siempre evidente, pero está ahí. El mar Caribe puede estar agitado en la superficie, pero en las profundidades siempre hay calma. Lo mismo ocurre con nuestro corazón. En la superficie pueden rugir las emociones, pero en lo profundo, donde habita Dios, siempre hay silencio. El perdón nos abre el acceso a esa profundidad. Cuando Juan comprendió que su miedo hacia María era en realidad un rencor no sanado hacia Sofía, comenzó a orar. No por Sofía, eso le parecía imposible, sino por su propia sanación. Dios, no quiero que mi dolor destruya lo que tú me das ahora. Poco a poco, Juan aprendió a reconocer los momentos en que el pasado se colaba en el presente. Cuando María hacía algo que le recordaba a Sofía, se detenía y se decía: no es Sofía, es María, es diferente, merece mi confianza. El proceso fue doloroso, a veces parecía más fácil cerrar el corazón para siempre, pero Juan recordaba las palabras de Jesús: hasta 70 veces 7. Cada vez que el miedo intentaba dominarlo, él elegía confiar. Amigos, tal vez en este momento hay un nombre en su corazón que les cuesta perdonar. Tal vez es un padre que no les dio amor, una madre que los humilló con palabras,
una amiga que traicionó su confianza, un esposo o esposa que rompió sus sueños, o tal vez el nombre más difícil de perdonar es el suyo propio. Tal vez no pueden perdonarse por esos errores, esas palabras, esas decisiones que cambiaron su destino. Hoy, Cristo les dice, el perdón es posible, no porque sean fuertes, no porque sean santos, sino porque Dios es más fuerte que su dolor, su amor es más profundo que sus heridas, y si lo permiten, Él hará lo imposible. Transformará su corazón de piedra en un corazón de carne. Pero esto requiere tiempo, requiere paciencia, requiere lo que San Ignacio llamó santa perseverancia, la disposición de volver a Dios una y otra vez con nuestro dolor, de pedir sanación una y otra vez, de elegir el amor sobre el odio una y otra vez. Ahora estamos listos para dar el siguiente paso. Estamos listos para llevar nuestro dolor, nuestro rencor, nuestra incomprensión a los pies de aquel que pasó por el sufrimiento más profundo y conoce el dolor de la traición, el abandono y la injusticia. Amigos, entremos juntos en un espacio de oración. Pónganse cómodos, cierren los ojos o dejen que su mirada descanse suavemente en algún punto frente a ustedes. Respiren lenta y profundamente. Imaginen un lugar tranquilo. Puede ser la orilla del mar en Cartagena, un sendero en los Andes, un rincón de su hogar donde sienten paz. Sientan cómo su cuerpo se relaja. Sientan la presencia de Dios a su lado. Ahora, suavemente, recuerden el nombre de esa persona a la que les cuesta perdonar. No se fuercen. Si sienten dolor o enojo, está bien. Dios conoce sus sentimientos. No los juzga por ellos. Dios, traigo ante ti a esta persona. Traigo ante ti mi dolor, mi rencor, mi incapacidad para perdonar. Sé que tú me entiendes mejor de lo que yo me entiendo a mí mismo. Imaginen a Jesús de pie entre ustedes y esa persona. Miren su rostro. En sus ojos no hay juicio, ni hacia ustedes ni hacia esa persona. Solo hay un amor inmenso y comprensión. Jesús, tú nos dijiste que perdonemos hasta 70 veces 7. Pero siento que no tengo fuerzas ni para una sola vez. Mi corazón duele. Mi confianza está rota. Tengo miedo de abrirme al dolor otra vez. Ahora imaginen cómo Jesús extiende sus manos hacia ustedes. En esas manos están las marcas de los clavos. Él conoce el dolor de la traición. Sabe lo que es el abandono. En la cruz, incluso sus amigos más cercanos lo dejaron solo. Permítanle tomar su dolor. No intenten retenerlo. El dolor no los hace más fuertes, los hace prisioneros. Dejen que Jesús tome esa carga. Señor, no sé cómo perdonar. Enséñame. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo elegir qué hacer con este dolor de ahora en adelante. Ayúdame a elegirte a ti. Ayúdame a elegir el amor. Ahora miren a esa persona con los ojos de Jesús. Véanla no solo como alguien que los hirió, sino como una persona con sus propias heridas, miedos y dolores. Tal vez ella también necesita perdón. Tal vez lleva en su corazón el peso de la culpa. Dios, oro por esta persona. Es difícil para mí, pero hago esta elección no por ella, sino por mí. Quiero ser libre. Quiero que mi corazón pueda volver a amar sin miedo. Imaginen una luz que emana de Jesús y llena su corazón. Es la luz del amor, de la paz, del perdón. No borra el dolor de inmediato, pero les da la fuerza para llevar ese dolor de una manera diferente. No como una maldición, sino como un camino hacia la sanación. Si sienten que lo más difícil es perdonarse a sí mismos, imaginen cómo Jesús los mira con el mismo amor. Él conoce todos sus errores, todas sus culpas, y aún así los ama incondicionalmente. Hijo mío, hija mía, ya estás perdonado, ya eres amado, no dejes que el pasado robe tu futuro.
Tengo un plan para ti, un plan de esperanza, no de dolor. Respiren profundamente. Sientan cómo la paz se asienta en su corazón. Esto no significa que todo está resuelto. El perdón es un proceso, pero han dado el primer paso. Han abierto la puerta de su corazón a la gracia de Dios. Ahora, con el corazón preparado, únanse a mí en la oración que Jesús mismo nos enseñó. Dígala en su mente o en un susurro, dejando que cada palabra sane su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estas palabras no son una condición, sino una promesa. Dios no nos perdona porque perdonemos a otros. Podemos perdonar a otros porque Dios ya nos ha perdonado. Lentamente abran los ojos. Regresen a este lugar, a este momento. Pero lleven consigo esa paz, esa presencia de Dios que han sentido. Recuerden, el perdón no es un evento único, es una elección diaria. Y cada vez que hacen esa elección se vuelven un poco más libres. Amigos, hoy hemos recorrido un camino difícil juntos. Hemos mirado los rincones más dolorosos de nuestro corazón y hemos visto no solo heridas, sino también una inmensa posibilidad de sanación. El perdón no es debilidad, es la mayor fuerza que un ser humano puede tener. Es un don que nos damos, sobre todo a nosotros mismos, el don de la libertad de la prisión del rencor. Cuando mañana despierten y los recuerdos traigan de nuevo ese dolor, recuerden, no están solos en esta lucha. Cristo camina a su lado, toma su mano cada vez que eligen perdonar en lugar de vengarse, amar en lugar de odiar. Tal vez este proceso tome meses o años, tal vez a veces sientan que retroceden. Está bien, incluso San Ignacio tuvo días en que las viejas ofensas volvían a levantar la cabeza, pero siguió regresando a la oración, siguió eligiendo el amor. Comiencen con algo pequeño. Esta noche, antes de dormir, recuerden el nombre de esa persona y digan simplemente: Dios, bendícela, sana sus heridas. Aunque esas palabras sean difíciles, aunque el corazón aún se resista, díganlas, no por esa persona, sino por su propia sanación. Y recuerden a Juan y María. Su historia no terminó con esa discusión en la cafetería. Cuando Juan comenzó a trabajar en el perdón hacia Sofía, pudo abrir su corazón de verdad a María. Hoy están casados y tienen 2 hijos hermosos. Hijos que crecen en un hogar donde los padres saben lo que es el perdón, tienen muchas más posibilidades de ser personas felices. Carmen también encontró paz con su madre. No se convirtieron en las mejores amigas. Demasiada agua ha pasado bajo el puente. Pero la amargura se fue. Cuando su madre enfermó el año pasado, Carmen pudo cuidarla sin lucha interna, con amor verdadero. Y su hija ve ahora un ejemplo de cómo amar incluso cuando es difícil. Amigos, su historia también puede cambiar. Ya está comenzando a cambiar en este momento, mientras deciden darle una oportunidad al perdón. Que Dios los bendiga en este camino, que les dé la sabiduría para saber cuándo establecer límites y cuándo abrir el corazón, que les dé la fuerza para perdonar una y otra vez, hasta 70 veces 7, y que les dé el mayor regalo, la capacidad de perdonarse a sí mismos y aceptar su amor inmenso e incondicional. Recuerden, cada paso en el camino del perdón es un paso hacia la verdadera libertad. Cada oración por quien los hirió es una oración por su propia sanación.
cada vez que eligen el amor en lugar del odio, hacen este mundo un poco más luminoso. Este podcast es parte de nuestro viaje juntos hacia Dios. Si estas palabras han tocado su corazón, compártanlas con aquellos que también puedan necesitar sanación. Tal vez su acción de compartir sea el primer paso de alguien en el camino del perdón. Suscríbanse a Abba Padre para continuar este viaje juntos, porque las cosas más bellas de la vida no suceden en soledad, sino en la comunidad de personas que caminan por el mismo sendero, el sendero hacia el corazón del Padre Celestial. Nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, vayan en paz, amen con valentía, perdonen con generosidad y recuerden, son hijos amados del Altísimo y nada en este mundo puede cambiar eso. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Amén.